Vamos a retroceder un cachito. Eh, no sé si ustedes han cantado una canción de Sal de ahí, chiva chivita, sal de ahí, chiva chivita. Empieza con pues, cartografía, pues es la ciencia, el arte de poder pues representar lo que existe en la superficie terrestre, ¿verdad? Plasmado en un mapa. ¿Ya? Entonces, de ahí viene la incertidumbre, ¿verdad? En la cartografía está inmersa de la geodesia, ¿no? Que no es la ciencia que es la ciencia, la geodesia, la ciencia que estudia eh, los métodos para poder medir la Tierra, la forma de la Tierra, y pues ustedes saben que estudia el campo de gravedad, ¿no? Alrededor de esta, porque esta define la forma, ¿verdad? Vimos que la forma de la Tierra era un geoide, ¿verdad? Y que el cual pues no tenía una forma geométrica regular. Entonces, para hacer los cálculos, el geoide lo refieren a un elipsoide de revoluciones, que cuando coincide el elipsoide con el geoide, pues a eso le llamamos datum, ¿verdad? Datum es cuando el elipsoide se vuelve tangente al geoide y podemos establecer un modelo matemático, ¿verdad? ¿Sí? Los datum que se utiliza en Guatemala es North American Datum 1927, o sea, NAV 27 central, que es el elipsoide, que utilizan el elipsoide, claro, 1886, ya verifiqué la fecha, disculpa, me voy a acomodar aquí. Luego tenemos el WGS 84, pues lo vamos a ver cuando miremos los satélites, el GPS. Entonces es World Geodesic System, que es un sistema geodésico mundial, ¿verdad? Que fue establecido en 1984 a raíz de los vuelos satelitales, ¿verdad? Bueno, entonces podemos observar de que la Tierra está dividida entre meridianos y paralelos. Y para eso, pues, a través de los meridianos que son ustedes el siguiente año están casi a menos de un cuatrimestre, ¿verdad? Sí, están un par de meses a convertirse en semi. Bueno, pues sí, la longitud, perdón, los meridianos son semicírculos que van de polo norte a polo sur, ¿verdad? Y que dividen a la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio este y el hemisferio oeste, ¿sí? Y que, pues, su medida angular máxima es de 180 grados, ¿verdad? Y tenemos los paralelos, que la base es el Ecuador, y que son líneas paralelas del Ecuador, y son círculos menores que concurren o son paralelos al Ecuador y que llegan hasta el Polo Norte. Su medida angular máxima es de 90 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, en base a eso, suponen un sistema de medidas que ese sistema de medidas nos hace localizar un punto sobre la superficie terrestre, ¿sí? Y ese sistema de medidas se llama sistema de medidas, son coordenadas geográficas, ¿no? Las coordenadas geográficas están referidas a latitud y longitud. Y la latitud no es más que la medida angular a partir del Ecuador y se extiende hacia el polo norte o hacia el polo sur. Y, perdón, su medida angular máxima es de 90 grados, ¿verdad? ¿Sí? Como pueden apreciar, pues es la misma, la latitud se refiere a los paralelos, ¿verdad? Y la longitud, pues es la medida angular a partir de un meridiano de referencia. En este caso es el meridiano de Greenwich. Y se extiende al este o al oeste con una medida angular máxima de 180 grados, ¿sí? ¿Qué más? Se me olvidó. Bueno, entonces, pero la, la, la pequeña dificultad que tenemos es que esas medidas angulares pues no son métricas y lo que deseamos es obtener una medida métrica. Entonces, por lo tanto, pues ahí viene las famosas proyecciones, que no es más trasladar como que esa medida angular hacia un plano, ¿verdad? Y convertirlas en coordenadas de X y Y, ¿sí? Y para eso, pues, vimos el transversal
Mercator, ¿no? ¿Cuál se refiere a una proyección cilíndrica? ¿Sí? Transversa, ¿verdad? ¿Por qué transversa? Porque aquí está y aquí lo atraviesa el cilindro, ¿no? Y ya vimos las características de la UTM, que divide 60 zonas el mundo, ¿verdad? Partiendo de la latitud menos 180 grados, perdón, de la longitud menos 180 grados o la latitud 180 grados oeste. Y se va numerando y la amplitud de cada zona es de 6 grados, ¿sí? El cual tiene un meridiano inicial, un meridiano final y tiene el famoso meridiano central, ¿verdad? Que se ubica en medio de estos meridianos, en el meridiano inicial y final. Y lo que hace, sí, José España, Ingeniero, empieza la latitud en menos 180 grados menos 180 grados, ¿sí? y termina en 180 grados. Y 180 grados, que sería, digamos, inicia en la longitud 180 grados oeste y termina en la longitud 180 grados este, ¿no? Sí, o sea, que le da... Y la latitud. Latitud, pues, no nos vamos a meter mucho en contexto porque ahí ya son otros tipos de situaciones, pero eh, lo divide en 60 zonas, ¿verdad? Que eso es lo que nos interesa. No nos interesa ahorita la cuestión de latitud porque nos metería un poquitico en dificultades a trazar de, digamos, de una zona tropical a una zona templada, pero no lo vamos a tomar en referencia, ¿verdad? Sí existe algo, pero no lo vamos a tocar para no desvirtuar. Simplemente nos vamos a dejar, nos vamos a ubicar netamente en la parte de la... Vamos a continuar con la parte de la historia de la cartografía. De acuerdo al mi cronograma, pues vamos un poco retrasados, ¿verdad? A pesar de que hemos ido adelante de ciertas cosas. Entonces, antes de definir, eh, eh, antes de ver la historia, quisiera que me comentara qué es un mapa. ¿Qué es un mapa? ¿Sí, Kender? Eh, yo lo que entiendo de un mapa es la representación gráfica que se le da a un lugar geográfico, o sea, digamos, un territorio. Ajá. Ajá. ¿Alguien más? ¿Sí, Melanie? Es, también lo que yo entiendo es como que plasmar una superficie de diversa forma a una superficie plana. Ok, de diversa forma. Especifiquemos qué es diversa forma para ir, híjole, sería mi forma, ¿verdad? Pues será la forma de las vaquitas, ¿sí, Melanie? O sea, como con diferentes altitudes, con diferentes proporciones, dimensiones, Ah, ¿así? ya. Pero es la superficie de la Tierra, ¿verdad? ¿Sí? ¿A eso se refiere usted, Melanie? Correcto. Ok, gracias, Josué España. Es la representación convencial de la superficie terrestre, ya con nombres bien especificados y así. Ok, sí. Ya, gracias por su participación. Sí, aceptadas sus intervenciones, o sea que el mapa que no es más que la representación gráfica de la superficie terrestre eh, en un mapa con escala. O sea, digamos, en una superficie con una escala referida, ¿verdad? Sí. Eh, una superficie puede ser una hoja, puede ser la superficie incluso el piso, ¿no? Una pared, cualquier otro tipo de superficie, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahorita vamos a ver la historia del mapa.
Si ustedes pueden observar, hay cosas que se repiten con la historia de la cartografía, porque la cartografía ya es una ciencia, ¿sí? En cambio, el mapa es como nosotros dibujamos sobre una superficie. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? En cuanto a la cartografía, que ya el mapa va inmerso en la definición de cartografía, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer vamos a me encanta, a mí me gusta la historia porque realmente ahí pasan acontecimientos en los cuales nosotros deberíamos de tomar en cuenta para nuestra planificación, pues, ¿verdad? Sí, porque si no estaríamos con experiencias previas, pues nosotros pues, repetiríamos lo mismo, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo ahorita. Sí, Josué. Ingeniero, el examen parcial va a venir hasta la unidad 2, ¿verdad? Parte de esta cuestión de historia del mapa, del mapa, porque la próxima semana empiezan los parciales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Entonces, lo que veamos esta semana. Ok. Sí, Rodrigo. Ingeniero, Rodrigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasiones? Va a venir todo. No se preocupe, va a venir todo. Ya no, dice. Bueno, entonces sigamos. Veamos dónde inicia la historia de la... Y aquí no vamos a ver quién participa, sino voy a preguntar al azar, ¿verdad? Sí. Esdras de León, pues, ¿cuál fue el primer mapa identificado a nivel, en qué época? ¿Quiénes fueron? Esdras de León, ¿está ahí? Sí, ingeniero. Sí, Esdras de León, pues, coménteme ¿dónde encontraron el primer mapa? Fueron los... Ay, papá, así no va a llegar al 2030, ¿no va? Ya te Sí, ves de pero tener información. me acuerdo que fue el 3500 antes de Cristo y lo encontraron y fue una cultura, pero no me acuerdo el nombre. Ay, puro news, ¿verdad? Dulce Méndez, ¿qué pasó? Ayúdele. Este fue un mapa en piedra, si no estoy mal, de los babilonios. Ajá, sí, sí. Pues no tanto fue en piedra, pues piedra Forest. A los Forest nos dicen piedras, pues, ¿verdad? Antes de que ya. Ángela Girón, Alejandra Girón, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ayude a los muchachos. ¿Cómo se llama esa ciudad en donde encontraron el mapa? ¿Y cómo se llama la, la civilización? ¿Está por ahí Alejandra Girón? 1, 2, vamos. Wendy Montejo, creo que es, ¿verdad? No, Montenegro. Montenegro, perdón, Wendy Montenegro, ayúdela ahí, vamos a darle tache a Alejandra Girón. Sí, Era así de ayúdela. los, ¿Ah? era de los babilonios, Sí, sí, ah, sí. ¿Cómo se llama la más ciudad? algo así. Gazur se llama la ciudad, ¿verdad? Sí. Y sucede que en esta ciudad de los babilonios dibujaron la ciudad de Gazur, ¿verdad? Y sucede que no fue en piedra, o sea, fue un material de piedra, pues, pero fue una arcilla, ¿sí? Es más, cuando comparan la ciudad de Gazú con esa arcilla, con ese mapa, se dan cuenta que está dibujado a escala, ¿sí? Porque todavía se encuentra esa ciudad, pues ya no se llama Gazú, sino es el mayor. No me recuerdo de esa parte de ahí, ¿verdad? Espero que ustedes sí. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Después de los babilonios, ¿quiénes siguen?
¿Alguien nos puede ayudar? Sí, Ángel. Fueron los romanos, ¿no? Ah, no. Los egipcios. Estaban antes de los romanos, pero de los egipcios no había mucha información, por eso no me parecían relevantes, pero Ah, ya, los egipcios. Sí, pero los egipcios hicieron algo. ¿Alguien me puede comentar qué hicieron los egipcios? ¿Por qué hicieron sus mapas? Sí, Josué Matul. Eh, transcribirlos a papiros, ¿Qué manda? transcribirlos a papiros, o sea, no en arcilla, sino que en papel se podría decir. Ah, no, papiros es otra onda. Pero ¿para qué lo hicieron? Jorge González. Pues según lo que ahora entendí es que debido a que los impuestos, antes, al cobrar impuestos, cobraban impuestos para cubrir los gastos de los faraones y sacerdotes, entonces no tenían como un buen control y debido a eso hicieron mapas para tener un mejor control de la región y fue sobre el valle y delta del Nilo. Ok, sí. De acuerdo a eso, ese fue el primer catastro a nivel mundial que se hizo, ¿sí? ¿Y qué es el catastro? Es medir las tierras de acuerdo a sus dimensiones, pues, ¿verdad? Sí. Y como dijo el compañero, pues, en base a la extensión y a un rendimiento agrícola, pues se pagaba un impuesto, ¿verdad? Y en los impuestos creo que eran a nivel, que eran, no era plata, sino era cuestión de producción. ¿Sí, José Español? El ingeniero que dijo que era catastro. Catastro es medir la tierra, ¿verdad? Para saber su extensión y saber quién es el propietario, sus colindantes, ¿verdad? Su ubicación, que es muy importante para poder referirlo en un mapa, ¿sí? Y, y el catastro no es más para poder organizar un territorio y en este caso, pues la organización era a través de esa carga impositiva, ¿verdad? Esos impuestos, ¿verdad? Sí, que hacían, ¿ya? Eh, ¿Alguien me puede decir qué es un papiro? Porque estábamos hablando ahí que era, eh, ¿qué es un papiro? ¿Alguien sabe? ¿Sí, Melanie? Era como, es como una hierba acuática que como que la comprimían y la hacían algo similar al papel, pero no era papel. Ok, sí. Y disculpe a la persona si era algo similar al papel, pero dentro de las superficies de las cuales se pueden, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿verdad? Dentro de las eh, superficies donde se dibujan mapas están los papiros, ¿verdad? También, ¿cómo se llaman estas cuestiones que se enrollaban? Pergaminos. Los pergaminos, ¿verdad? Los pergaminos, ¿qué son hechos? ¿Cuál es el material que se hace de un pergamino? El pergamino lo hacían de cuero, ¿verdad? De pieles, de animales y toda la cuestión, ¿verdad? Sí. Que era otra superficie donde dibujaban mapas, ¿sí? Eh, y claro, pues dentro de las paredes también podían dibujarlas, ¿no? Sí. Pero bueno, sigamos. Después de los egipcios, pues realmente aquí hay como un impasse dentro de la historia que se tocó en la parte de, de la historia de cartografía, pero no aparece en la historia del mapa. Pero sí, Fernando.
¿sí? Ah, usaban diferentes pigmentos, ¿verdad? Aquí en los mayas utilizaban la cochinilla. Otros lugares se utilizaban, pues, usaban plantas, ¿verdad? Que en las cuales usaban algún tipo de, ¿cómo se llama? De tinte, pues, ¿verdad? Sí. Hay una especie de árbol que acá se llama Chlorophora tinctoria, no me recuerdo el nombre común, le dicen mora, ¿verdad? Pero exuda un colorcito así, creo que es rojo. Y bueno, el frutito se parece a la mora, pero no es mora, ¿verdad? Entonces ahí sacaban los pigmentos para poder hacer la tinta. No es la tinta que como conocemos hoy comúnmente, pues, pero era algún tipo de extracto en el cual pintaban, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien, Fernando? Ok, bueno. Entonces la historia está ahí, después de la presentación que yo les había comentado, pues que tuvieran de referencia de los egipcios traspasa a los romanos, pues, pero antes de los romanos, ¿quiénes estaban? Los Fátima, griegos. ahí está, ya le... ¿Quién habló? ¿Quién osó hablar? Diego, ¿qué pasó? No, nada iba a decir, pero se me olvidó levantar la mano. Ah, sí, es que lo dijiste, así. Sí. Sí fueron los griegos, ¿verdad? Sí, ustedes saben de que Anaximandro creo que había hecho el primer mapa, ¿verdad? Y este, Claudito Ptolomeo, pues, se padre de la cartografía. Fátima, coménteme, ¿qué pasó con los romanos? ¿Qué aporte le dieron a la cartografía? Pues ellos no nos dieron mucho aporte, lo más que todo sus mapas los utilizaban para los caminos de los ejércitos o de los comerciantes. De eso me recuerdo, no dieron mucho aporte. Sus Ok, mapas fueron más que todo artísticos, ya que no aportaban mayor información. ok, gracias Fátima, ¿verdad? Sí. No sé si ustedes conocen desde que inició el Imperio Romano hasta que pues, feneció. Durante toda la cuestión de los romanos, ¿qué les interesaba al Imperio Romano? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Nadie supo. Nadie sabe. ¿Qué le interesaba al emperador Jorge? Si mal recuerdo, era dominar el mundo. Ok, dominar. Sí, Melanie, ¿qué aporte trae? Igual que como dijo el compañero, conquistar y dominar. Dominar, ¿verdad, Josué Ismatul? Sí, eso creo que se llama la ideología del expansionismo. Ok, sí, los cuates lo que querían era pues, ir de un lugar a otro, ¿verdad? Nada más. Antes arrasaban los pueblos, pero después decidieron agarrar de esclavos a los pueblos que eran conquistados, pues, ¿verdad? Sí. Y casi nada en la cuestión de ciencia, ¿no? Entonces ellos absorbieron al pueblo griego. El pueblo griego era un pueblo comerciante, ¿no? Y por eso, bueno, la historia es interesante, ¿verdad? Pero eh, ellos, los griegos, en lugar de resistir, pues solo se adhirieron a los romanos. Intentaron de crear algún tipo de mejoras a las ciencias, al arte, por eso es que vienen la arquitectura, pues, romana, y toda la cuestión, pero no renace como tal, porque siempre el pueblo o el imperio romano, pues, llegó todo eso, ¿verdad? Y no hizo mayores adelantos. Entonces, pues como ustedes comentaban, pues, lo que le interesaba al pueblo o al imperio era ubicar dónde estaban ¿cómo se llama? Sus campamentos militares y pues dibujar los caminos para ver hacia dónde se dirigían
Uno para ver las cuestiones de logística, para alimentar o suplir al ejército, y también el comercio, donde estaban, ¿verdad? Porque ellos era muy importante, pues, tener arbitrios, ¿verdad? Impuestos en cuanto a la mercadería transportada, ¿verdad? ¿Sí? De ahí, ¿qué es lo que pasa después del Imperio Romano? ¿Alguien? ¿Sí, Byron López? Si no estoy mal, después de los romanos vienen los chinos. Chinitos. Sí. Y ellos encontraron mapas regionales trazados en Sea, fechados en el siglo II antes de Cristo. Ajá. Y también estaba leyendo que ellos se ubicaban sobre cuadrículas, o sea, trazaban más que todo sus mapas como sobre cuadrículas para poder encontrar o localizar de una mejor manera puntos. Ok, sí, es una buena técnica de dibujo. Actualmente yo la hacía, ¿verdad? Para hacer dibujos, para pasarlos de pequeños a grandes, hacía cuadrícula y dibujaba lo que estaba en la cuadrícula en el cuadro grande, entonces lo podía hacer, ¿verdad? ¿Qué personaje trasciende con los chinos? Eduardo Mérida. Es Pei Heisun, no sé cómo se pronuncia. Pei Ajá, Chun, asa. que fue considerado el padre de la cartografía en China. Ya ven que hay tres padres, ¿verdad? Sí. Padre de la cartografía, que es Claudito Ptolomeo, ¿verdad? Padre de la cartografía china, que es Pei Chun, ¿sí? Y padre de la cartografía moderna, que es Cheha Mekato, ¿sí? Entonces ya se va ubicando sobre esa parte, ¿no? Sí. Entonces, más o menos del otro lado del planeta, pues prácticamente, ¿verdad? Sí. Casi terminando el hemisferio, pues surge los chinitos, pues los chinitos ya empezaban y ellos utilizaban la seda, ¿verdad? Como elemento de la superficie donde trasladaban sus mapas, ¿no? Sí, que era otra, es una T. ¿Sí, José España? Ingeniero, pero ellos inventaron el papel, ¿verdad? Sí, pero fue siglos más tarde, ¿verdad? Sí, fue después, ¿verdad? Y eso es lo que nos da chance a los forestales, ¿verdad? Sí. A mí me da risa, ¿verdad? Y no sé, me crea un poco de cuestión, ¿verdad? Dice, no usemos papel porque estamos destruyendo un árbol. Jóvenes, el papel se saca de árbol joven, o sea, digamos de plantaciones, ¿verdad? Entonces, el papel que nosotros consumimos está elaborado de plantaciones específicamente para hacer papel, ¿sí? O sea, entre más papel usted use, mejor, porque nosotros tenemos más chance, o sea, los forestales, pues, ¿sí? Bueno, nosotros no, pues, de los países, pero que producen papel, ¿sí? Es como que si yo le dijera a usted, no comamos carne, ¿verdad? Y de cerdo, porque pobrecito los coches como los matan, pues, ¿verdad? Sí. Entonces ubiquémonos, ¿verdad? Sí, tampoco comiéramos carne de res, de pollitos, ¿verdad? Porque los pollitos, ¿cómo los agarran, va? ¿Y cómo hacen los pollo campero tan rico que es, va? Tiene jugoso crujiente. No digamos las verduras, ¿verdad? Cómo las producimos, ustedes van a ver cuánta babosa que le echan, pero qué rico el tomate y la cebolla, ¿verdad? En una ensalada. Y somos veganos, ¿verdad? Y otros dicen, no, es que vamos a hacer veganos, ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra, que no utilizan, orgánicos, ¿verdad? Si somos orgánicos, no le vamos a dar comida a medio mundo y Raimundo, pues, ¿verdad? Por el tipo de producción. Hay que tener un balance sobre eso, ¿verdad? ¿Sí?
Pero bueno, sigamos, estamos en la historia del mapa y no de la cuestión esta. Pues sí, entonces, en la historia de los mapas, la cartografía se divide en dos cosas, en dos partes muy importantes, ¿verdad? La cartografía sí y las cartas, ¿verdad? ¿Qué es una carta, digamos, en cartografía? ¿Qué es una carta? ¿Alguien tiene el contexto qué es una carta en cartografía? ¿Sí, José España? Es la representación de superficie que se usaba para en una navegación aérea o marítima. Ok, sí. Pocas palabras son mapas para mar o para aire, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, hay mapas aéreos, ¿verdad? Sí. Y también de marítimos, ¿verdad? Entonces, ahí vienen las famosas cartas portulanas, ¿sí? ¿Y qué es una carta portulana? Ahorita voy a preguntar. Helen Gutiérrez, ¿está por ahí? Helen. Sí, Inge. Helen a la una. Ajá, Helen ya está ahí. ¿Qué es una carta portulana? ¿O qué piensa usted que sea una carta portulana? Si mal no recuerdo, fueron unas cartas náuticas a las que les colocaron ese nombre. Ah, sí, sí. En referido a qué característica de esas partes náuticas. ¿No se recuerda? Sí, ¿no? No, Inge. Leslie Scorcia, ¿está por ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Y qué onda? Ayúdenos. ¿Por qué le llaman cartas portulanas? ¿Sí? Según lo que entendí es porque... ¿Qué hay cartas topográficas, hijo? ¿Ah? ¿Cartas topográficas, hijo? No, portulanas. Claro que no. Ah, eran porque... Ah, eran cartas porque no se especializaban en relieve y cosas así, sino en cosas muy específicas como itinerarios de carreteras o cosas así. Sí, pero Algo así le entendí yo. Ok, Sebastián Franco, ¿qué onda? Hoy estamos, a ver, ¿qué onda? Sí, dígame. ¿Por Lo de qué la le carta llaman portulana igual. ¿por qué le llaman cartas portulanas? Por los puertos. Porque se Oh, ubicaban los puertos. qué bien, excelente. Así se responde. Gracias, Leonardo. Es que hay que participarlos a todos, ¿verdad? Sí. Entonces, las cartas portulanas estaban referidas porque ubicaban los puertos de los diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, en esas cartas, pues, habían dentro especificaba la dirección de los vientos en diferentes tipos de fechas. Entonces, era muy importante saber qué corriente de aire iba a tener cierta parte del año en un lugar específico para que los barcos, pues, ya viene el viento del norte, entonces aprovechemos y entonces era un arte de la navegación, ¿sí? Entonces las cartas portulanas, pues, aparecen, ¿verdad? Donde se trazaban, ¿verdad? Trazaban líneas rectas entre puerto y puerto, ¿verdad? ¿Y para qué les interesaba a estos cuates de dónde están los puertos? ¿Verdad? Sí, José España. Yo tengo una duda. Entonces, las cartas portulanas eran parecidas a las cartas náuticas, digamos. Porque las cartas náuticas enseñaban las costas, distancias y vientos. Pero no sé. Sí, todos se recuerdan, recopilan la misma información, pero a diferencia que las cartas náuticas ya están referidas a una proyección, ¿no? En cambio, estas cartas portulanas simplemente están, pues, trazadas las costas y algún tipo de idea qué información iba a encontrar en el mar, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien?
saquen sus deditos, pues muchachos, solo 2, 3. Están dormidos. Alejandra Girón ya me debe una, ¿verdad? Entonces, ni reacciona ni nada, como que prendió la cámara y nos fuimos, ¿verdad? ¿Sí? Y se manifiesta por chat. Pero bueno, sigamos en nuestra exposición. Bueno, entonces, después de bueno, en las cartas portulanas está la carta de Pisa, el acta de Catalán, ¿qué más? Del Océano Índico, ¿verdad? Y bueno, hay algunas otras tipos de cartas. Como bien conocemos, y voy a hacer otra vez la pregunta, vamos a ver cómo estamos. Maribel Girón. Marisabel, perdón. Marisabel, disculpe, no es Maribel, Marisabel, disculpe. No se preocupe. Ya rectifiqué. ¿En qué año fue descubierta América? ¿Se recuerda? Sí, ¿no? Sí, en 1492. En 1492, ¿verdad? Fue cuando Rodrigo de Triana, ¿verdad? Pues gritó tierra, tierra, y ahí, ¿verdad? Empieza toda la historia, ¿verdad? Sí. Entonces, a raíz de eso, pues se explota la cartografía, ¿verdad? Porque no solo empiezan a construir una nueva cartografía, sino también nuevas cartas para la navegación y todo el asunto, ¿sí? Entonces, viene un personaje, Martín Waldemüller, ¿verdad? Sí. Él fue uno de los primeros en designarle el nombre de América a nuestro continente. ¿Pero por qué? ¿Alguien sabe un poco la historia? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Lo que pasa es que Valdemar Waldemüller, de una forma de burla a la sociedad, porque antes las personas tenían como que un estatus, ¿verdad? Que era conde, vizconde, príncipe, rey, vasallo, entonces ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Realmente las personas que tenían plata solo eran los que tenían acceso a la educación, ¿verdad? Entonces, estos marineros y toda la cosa tenían, pues, no una academia reconocida, sino ellos eran autodidactas, tenían, pues, pensaban bien, ¿no? Como Américo Vespucio, que fue uno de los, y vamos a verlo posteriormente, él dibujaba, él pues hizo los mapas de América. Él solo, no solo él, sino también con la ayuda de la otra información de otros personajes, pues este le designaba, le llamó, yo quiero un mapa de América, ¿verdad? Sí. Pero de una forma despectiva y burlona en cuestiones a la sociedad. Entonces, por eso de ahí es que nace el nombre de América. No es porque simplemente bueno, los lugares se nombraban en base a los reyes, ¿verdad? Sí. Entonces, él no quería nombrar porque no había alguien que había designado América con el nombre de un rey, o primero, pues, se vinieron, creyeron que era Asia, ¿verdad? Y todo el asunto. Por eso es que le llaman mapa de América, ¿verdad? Por hacerle burla a la cuestión de la corona de aquel entonces, ¿no? Sí. Entonces, este Martín, perdón, Waldemüller, pues, empieza a dibujar y a hacer
mapas referente a la separación de América y Asia, ¿no? Pues simplemente este cuate, como solo tenía conocimiento de la costa atlántica, pues él simplemente dibujaba esa cuestión, ¿no? ¿Sí? Luego, pues viene este cuate Américo Vespucio, ¿verdad? Sí, que a través, creo que fue uno de los primeros consultores, porque con la información de Solís, Pinzón y Juan de la Cosa, ¿verdad? Pues, y también con lo que él pudo observar en las costas, pues fue uno de los primeros que dibujó eh, el continente americano, o sea, el mapa de América, ¿no? Sí. Abraham Ortelius, que es otro cuate que trasciende en la historia debido a que pues hace el Atlas Mundial, ¿verdad? Es uno de los primeros que hace el primer Atlas Mundial, o sea, la colección de un montón de mapas de diferentes temáticas referidos a todo el mundo, ¿sí? Y de ahí, pues, en el año 1500 y algo, ¿en qué año aparece Gerard Mercator? ¿Alguien está ahí? ¿Sí, Diego? 1569. Ok, bonito número, ¿verdad? Sí, 1500, ¿verdad? Aparece, pues, Gerard Mercator en esa época y establece un sistema de proyecciones en el cual, pues, ya pues, se puede medir con mayor exactitud la superficie de la Tierra, ¿verdad? De ahí, pues, hemos obtenido información relevante, ¿verdad? La fotografía aérea, la fotografía con la invención de la fotografía se fue perfeccionando un poquitico los mapas, porque se fueron tomando fotos, como les comentaba, en torres, ¿verdad? Sí. También de cerros o montañas altas, en referencia a la superficie de la Tierra, y se empezaron a dibujar pues mapas. Luego, con la invención del globo aerostático, pues empezaron a montar dispositivos de cámaras fotográficas en estos globos y empezaron a tomar fotografías de la superficie de la Tierra. Y empezaron pues a tomar fotografía. Con la invención del avión, pues la Primera Guerra Mundial y la Segunda, pues estuvieron perfeccionando esta técnica, ¿verdad? En la cual pues ayudó bastante en el desarrollo de los mapas. Ya eran confeccionados con mayor exactitud. Y hasta nuestros días, pues ahora, pues, bueno, utilizamos imágenes de satélite, ¿verdad? Y ahora, pues, drones, ¿verdad? Que son vehículos no tripulados, ¿sí? Obtener fotografía de área del lugar y obtener y hacer un mapa del lugar. Bueno, en este pequeño resumen hemos comentado y hemos discutido, que han participado de la historia del mapa, ¿verdad? Sí. ¿Tienen preguntas sobre algún tema en particular que les quedó duda? ¿No? Sí, otra vez. Sí, Kendall. Hice una pregunta, así como las cartas aéreas, ¿a qué tipo de información contienen?
Contienen cuál es el espacio aéreo en el cual usted puede dirigirse. Hay lugares en el Atlántico donde tienen bases militares, Europa, Estados Unidos, Asia, que ellos se repartieron esa parte de, yo no sé, ¿verdad? Convención de no sé qué, ¿verdad? Y ya tiene su pedacito y ahí hacen pruebas, ¿verdad? Nucleares. Es prohibido navegar por ahí, tanto marítimo como aéreo. Entonces ellos trazan sus rutas en base a esos mapas de restricción. ¿Sí, José España? Yo tengo duda, pero no sobre este tema. Ajá. Solo una duda, sí, me salió ya. ¿Cuántos meridianos y paralelos hay en un mapa que se trazan? ¿Cuántos meridianos se pueden trazar en un mapa? Infinitos meridianos y paralelos. ¿Por qué? Porque las ubicaciones son infinitas, ¿sí? O sea, no podemos precisar un número, ¿verdad? Si usted se da cuenta, en la parte del piso de su casa, hay infinidad de ubicaciones milimétricas, ¿no? Dependiendo del tipo de exactitud que usted quiera, ¿no? Sí. Entonces, en base a eso, usted puede calcular las ubicaciones de meridianos y paralelos que pueda referirse, ¿no? No sé si me supe explicar. Ok. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Qué pasó, Kender? Tiene una carita de como que, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Todo bien, Inge. Todo bien, puros bim bim. Bueno, para descansarnos un poco y entrar a la siguiente temática, vamos a tomarnos una pausa. Espero que 5 minutos, a las 7:30 volvamos a retomarla y 10, dice el otro. 10 minutos, dice. 5 minutos. Órale, mucha, nos vemos al ratito. Órale. Está bien, Inge. A petición general, 10 minutos. Más o menos me tardé eso. No fue tanto por lo que hicieron ayer, es parte de su aprendizaje de poder presentar su reporte. Yo, a través de mi experiencia a lo largo de todo este tiempo, me he dado cuenta de que los reportes de práctica dejaba hasta la siguiente rotación. Y sucedía que, pues, se relajaban, ¿verdad? Y un día antes o 2 días antes se reunían para hacer el trabajo. Y cuando se reunían, empezaban a preguntar, ¿y qué tenemos que hacer? Leían la guía, pero se les quedaba duda en muchas cosas, ¿verdad? Muchos procedimientos. Prácticamente me abordaba y me llamaba, y mire, ¿qué tenemos que hacer? Pues reporte de todo lo que vimos. ¿Y qué vimos? Darles otra vez la práctica nuevamente. Wow. Entonces, a raíz de eso, decidí mejor un par de días nada más. Y si se dan cuenta, pues, a pesar de eso, de que lo que hicieron está muy fresco, todavía quedan dudas, pero ya quedan poquitas, ¿no? Entonces, de una vez hagan el reporte y ya, pues, no tienen ningún tipo de compromiso. Hasta la próxima práctica, solo vienen relajados y repasan de lo que hicieron, ¿verdad? Esa es la intención. Pero bueno, desafortunadamente, si usted quiere estar en la ENCA es así, ¿verdad? Se estudia mañana, tarde, noche, ¿sí? Se estudian 3 años de día y 2 años de noche, ¿sí, con su español?
Ingeniero, siempre es una pregunta de práctica. Siempre para medir los mapas son 5 minutos, ¿verdad? Eh, De longitud y latitud. pues, como les comenté, hasta donde extienda la regla, pues, ¿verdad? Si usted consigue una regla de 40 centímetros, 60 centímetros para medir la torre, pues, no hay necesidad de medir solo de 5 en 5 minutos, ¿verdad? Y si ustedes si ustedes miden en la hoja todo lo ancho, tiene 54 centímetros perdón, de largo, ¿sí? Y 36.8 de ancho, ¿no? ¿Sí? Bueno, esas son ya cuestiones, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver, cuando uno estudia cartografía, uno estudia cómo leer la hoja cartográfica, ¿sí? En este sentido, pues leer la hoja cartográfica es como leer una carta, leer en inglés, leer en ruso, leer en chino, ¿verdad? ¿Sí? Son signos convencionales en los cuales usted ya refiere un dato preciso, ¿no? O idea de lo que se está tratando o lo que se está plasmando o tratando de transmitir, ¿no? ¿Sí? Y escúcheme bien, ¿verdad? Se lo digo en cartografía, pero lo repiten, pero no toman en consideración lo que en sistemas de información geográfica, que es otro curso de que se hacen mapas, pues, ¿verdad? Los colores de tonalidad azul representan cuerpos de agua, ¿sí? Si usted me presenta un polígono azul, ahí puede ser un lago, laguna, una piscícola, un reservorio, o sea, todo cuerpo que tenga agua, ¿verdad? Sí, un polígono que está encerrado con agua, ¿no? Sí. Si usted me presenta líneas azules, pues esas son ríos, son canales, son lugares donde transportan agua de un lugar a otro, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, usted ya solo ve los colorcitos en el mapa, ya dice, ah, este es un bosque, este es planta, este es vegetación, porque son tonalidades verdes, pues, ¿verdad? Sí. A eso me refiero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a aprender, que es a leer o cómo interpretar las hojas cartográficas, qué información tienen, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes tienen ¿cómo se llama? En Moodle tiene una presentación que se llama Interpretación Hojas Cartográficas, ¿verdad? Que es 8B. Y ustedes eh, van a leer hasta la diapositiva 14, ¿sí? Entonces, no, léanla toda. Vamos a dejar estos 20 minutos para que lean esta información, ¿sí? Y les voy a dejar que lean esta información individualmente. No vamos a trabajar en grupo. ¿Sí? Así usted lee individual, saca un resumen de lo que está leyendo, ¿sí? Y el día viernes, pues, vamos a discutir sobre lo que leyeron y vamos a hacer ejercicios sobre la variación magnética, por favor, ¿sí? Y también los recuadros de las hojas cartográficas, ¿sí? ¿Sí, José España? Todo lo que miramos esta semana en el primer parcial. Sí, todo lo que miremos en esta semana.
Esperemos. Y esperemos que todo nos salga bien, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, los dejo leyendo. Lean, por favor, saquen su resumen. Saquen su resumen y 5 minutos antes vamos a despedir el curso. Hayan podido leer, el día viernes vamos a recapitular lo que de su resumen y vamos a participar en las diferentes actividades que vamos a realizar. Tanto lo que miremos hasta el día viernes y lo que vimos en práctica van a entrar en la evaluación parcial. O sea, van a calcular área de un polígono a través de coordenadas, la ubicación de coordenadas proyectadas o geográficas y hacer los cálculos, ¿verdad? ¿Sí? Así que no me queda más que desearles éxitos en este inicio de semana y que tengan pues un bendecido lunes. ¿Sí, Fernando? Sí, porque con el ingeniero Moscoso venimos dando similares puntos, o sea que a ustedes les va a tocar la práctica el día jueves, ¿verdad? Sí. Entonces, están viendo ubicación de puntos en coordenadas geográficas, también cálculo de áreas, pues, a través de la plantilla de puntos, escalas, o sea que viene bastante fuerte la práctica, ¿no? Sí. Estoy considerando poner 40% de teoría y 60 puntos de práctica, únicamente, por ahí, porque tenemos bastante práctica que hacer. Así que, a entrarle con fe, ¿verdad? Y entusiasmo, ¿verdad? Mita, dice. Eso lo vamos a negociar, ¿verdad? Pero bueno, éxitos jóvenes, un fuerte abrazo y nos vemos el día viernes, primero Dios. Feliz inicio de semana igual, Inge. Gracias. Igualmente nos vemos. Órale.